Vamos a continuar con la última mesa de la tarde, Ciencia de datos y tecnologías para prevenir las pandemias. Modera Nerea Luis, te dejo. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Quería dar sobre todo las gracias a la organización por invitarme. He estado más veces en el papel de ponente que moderadora, o sea que espero también estar a la altura y poder dinamizar esta mesa. La verdad que creo que es un tema muy interesante, que es muy vigente, que al final es como los datos, ¿no?, cada vez cobran más relevancia en el panorama de la salud, en cuanto empieza a llegar también la tendencia de la inteligencia artificial, nuevas tecnologías en general, ¿no? Y para ello, pues tenemos aquí a cuatro ponentes magníficos que, en primer lugar, nos van a introducir cada uno su tema, ¿vale? Van a hacer una breve presentación y luego pasaremos al turno de preguntas. Yo haré unas cuantas y luego habrá un tiempo para que vosotros también pues podáis intervenir, ¿vale?, y participar en este debate con vuestras preguntas, que ellos contestarán acorde. En primer lugar, la primera persona que va a hablar es Felipe, que está aquí a mi izquierda. Y Felipe es líder tecnológico en el equipo de datos para ciencia y salud de la Fundación Wellcome en el Reino Unido. Él mismo ahora va a ir a la tril y ya se presentará, introducirá su tema, pero sobre todo va a estar muy centrado en vigilancia epidemiológica. Así que cuando quieras, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la ANIS por la invitación. Este es el segundo año en que participo y la verdad es que es un placer poder estar aquí con ustedes. La charla que voy a comenzar el día de hoy tiene que ver con tres cosas principales en las que nos estamos enfocando en el equipo de Data for Science and Health en Wellcome, que son datos, herramientas digitales y talento. La COVID-19 demostró que el manejo efectivo de los datos salva vidas, pero al mismo tiempo también puso de manifiesto que nuestra capacidad para poder generar datos y para poder generar herramientas digitales es bastante limitada. Los datos son importantísimos para poder tomar decisiones basadas en evidencias y también son importantes para poder establecer teorías sobre cómo funcionan los sistemas de salud, cómo se comportan las enfermedades y cómo podemos predecirlas y prevenirlas. También nos ayudan a generar argumentos, ya sea a favor o en contra de las diferentes intervenciones que pueden generarse para la prevención de enfermedades infecciosas y nos permiten tener un monitoreo de nuestro progreso. Sin embargo, la generación de datos no nada más es costosa, sino también es laboriosa y tiene serios desafíos de gobernanza. Como pueden ver aquí, esta imagen es de una base de datos en Thanh Hoa, en Vietnam, que recopila todos los datos de dengue de la época de 1980 a la fecha. Convertir esta base de datos en una base de datos tecnológica o electrónica es altamente laborioso e involucraría una gran cantidad de recursos. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es que las bases de datos pierden su valor muy rápido y eso es porque son actualizadas quizá dos veces cada 3 o 4 años. Entonces necesitamos generar mecanismos sostenibles para la generación de datos que nos permitan obtener datos que tengan un valor a largo plazo y que sean reutilizables. Para ello hace falta inversión, y no nada más para la generación de bases de datos que tengan un valor longevo, sino también para la generación de bases de datos en tiempo real, que eso es algo que ha quedado muy de manifiesto durante la pandemia. Ahora, si generamos datos pero no tenemos herramientas, eso es como tener una bolsa de clavos y no tener un martillo para poder utilizarlos. Entonces necesitamos generar herramientas para utilizar estos datos. Pero
en el proceso de generación de herramientas, sobre todo de herramientas digitales, existe una gran duplicación de esfuerzos, no hay esfuerzos coordinados para la generación de herramientas tecnológicas. La interoperabilidad de estas herramientas que se generan es escasa. Durante la pandemia, cada niño con su perro se dedicó a generar herramientas de manera individual. Entonces, a pesar de que había muchas herramientas, estas herramientas no eran coordinadas y entonces no podían operar de manera consistente. Y eso genera un ecosistema de herramientas digitales que no es interoperable y que genera resultados que son difíciles de comparar. Otro gran problema es que las agencias de financiación tienden a oponerse a financiar el desarrollo de herramientas digitales en sí mismos, si no están encubiertas como investigación, por ejemplo, de cómo se comportan los patógenos. Y entonces no existen mecanismos financieros para dar mantenimiento y soporte a este tipo de herramientas en el largo término. Otro gran problema es que los usuarios finales generalmente no son involucrados en el desarrollo de las herramientas digitales. Y esto genera, como se mencionó ayer en una de las charlas, desconfianza. Y también genera que estas herramientas, a pesar de que pudieran ser muy útiles, no sean adoptadas para cuestiones de, por ejemplo, vigilancia epidemiológica. Otro gran problema que tenemos es el talento. Tenemos herramientas y tenemos datos, pero no tenemos gente que los implemente, no logramos gran cosa. Uno de los principales problemas que tenemos en cuestiones de talento es que no existen trayectorias profesionales competitivas que permitan retener el talento dentro de la academia, que es donde más herramientas digitales se generan. El desarrollo de software, precisamente por este tipo de cuestiones, lo desarrollan entonces alumnos de posgrado o estudiantes postdoctorales que tienen otras prioridades, porque sus contratos generalmente son de 1, 2 o 3 años. Entonces, quizá trabajarán en el desarrollo de la herramienta los primeros 6 a 9 meses y la demás parte del tiempo se estarán buscando la vida, porque el contrato viene a término. Los investigadores principales que tienen a lo mejor un contrato permanente tienen otras responsabilidades, como la enseñanza, la generación de artículos. Y entonces esto también va generando que el desarrollo de herramientas digitales venga no con la calidad que la necesitamos. Se van tomando atajos y entonces las herramientas que se generan no cumplen el propósito para el cual deberían estar destinadas. Otro gran problema que también se ha mencionado durante esta conferencia es que el campo laboral está dominado por hombres, particularmente en el hemisferio norte. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer 3 cosas: invertir en datos, invertir en herramientas e invertir en talento. Necesitamos mejorar los sistemas para compartir datos y desbloquear las barreras para el acceso a estos datos. No solamente datos de salud, sino también datos que puedan ayudar a esos datos de salud a ser más comprensivos, como por ejemplo datos de telefonía móvil, datos de seguros, datos financieros. Por otra parte, tenemos que reconocer que las herramientas digitales son indispensables para la salud pública y entonces, si son indispensables, tenemos que invertir en ellas. Entonces tenemos que generar un compromiso para el financiamiento de su manutención, refinamiento, monitoreo y soporte. Tenemos que incluir a los usuarios en el desarrollo de este tipo de herramientas. Y tenemos también que generar trayectorias competitivas, profesionalmente hablando. ¿Qué hacemos en Wellcome al respecto? Bueno, invertir en 3 cosas: datos, herramientas y talento. Por ejemplo, el año pasado invertimos 2,1 millones de libras en un programa que se llamó el Recovery Trial, que está generando evidencia para la evaluación de tratamientos contra la COVID-19. Y este sistema está funcionando en el NHS, en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, y va a ser implementado también en Indonesia, Nepal y Vietnam. Estamos invirtiendo alrededor de $30 millones en 30 países diversos en la secuenciación genómica de patógenos para comprender cómo se comportan las enfermedades. En materia de herramientas, acabamos de invertir el año pasado 2,1 millones de libras
en adición a $2,5 millones que puso la Fundación Rockefeller, para un proyecto que se llama EpiVes, que se encarga de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan entender cómo surgen y cómo podemos prevenir y controlar las pandemias. Este proyecto de EpiVes tiene como uno de sus puntos principales fomentar la colaboración interinstitucional a fin de que las herramientas sean interoperables, no nada más entre los diferentes grupos, cada grupo que tenga opciones interoperables, sino a través de todos los grupos que están involucrados dentro de la EpiVes, generar herramientas que sean interoperables. Y también otra cosa que hemos pedido a EpiVes es que considere el punto de vista de los usuarios. Vamos a invertir hasta 15 millones de libras en el desarrollo de herramientas digitales para enfermedades infecciosas sensibles al clima, algunas de las cuales tienen potencial pandémico. Y dentro de esta inversión de 15 millones de libras, vamos a solicitar a cada uno de los grupos de investigación que considere una visión, o la visión que tenemos dentro del equipo de Data for Science and Health, de equidad digital, donde, por ejemplo, las herramientas digitales puedan ser utilizadas aun cuando la gente no tiene acceso a Internet. En cuestiones de talento, acabamos de invertir $6,8 millones en el desarrollo de centros de excelencia en India y en África para la generación de científicos de datos para que trabajen en diferentes rubros, incluidos el estudio de epidemias. Uno de los puntos principales que se ha negociado con Data.org, que es la institución que va a recibir este financiamiento, es que se busque incrementar el acceso de las mujeres en el desarrollo de herramientas tecnológicas. Entonces, va a haber la meta es lograr que por lo menos el 40% de las personas que van a ser entrenadas en ciencias de datos sean mujeres. Pero si podemos llegar a más del 40%, eso sería formidable. Y estamos hablando del 40% en África, donde el 85% de los científicos de datos son hombres. Estamos invirtiendo también $2 millones en el desarrollo de comunidades de práctica, particularmente para desarrolladores de herramientas y partes interesadas en enfermedades infecciosas sensibles al clima. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias también por ser puntual. Les he pedido a todos que mantengan los 10 minutos de la introducción. La siguiente ponente que se va a presentar es Ana López Casero. Ella es farmacéutica, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, especialista en nutrición, alimentación y ortopedia y especialista en farmacia comunitaria. Así que cuando quieras, Ana, nos introduces. Muchísimas gracias, Nerea. ¿Ahora? Muchas gracias, Nerea, y muchísimas gracias a la ANIS por invitar a los farmacéuticos y por darnos la posibilidad en este foro, que os confieso que estoy nerviosa, porque es un foro que respeto además muchísimo, la responsabilidad que tenéis todos los comunicadores en salud, que no sé si lo sabéis, pero hacéis una enorme labor y vuestra información rigurosa, científica, es el mejor medicamento que existe hoy para una sociedad que se considera desarrollada. Así que, de verdad, que mi reconocimiento y el reconocimiento de toda la profesión farmacéutica a vuestro trabajo y, además, al trabajo que hacéis desde esta asociación y, bueno, pues todo lo que podamos hacer nosotros para que esto sea así y siga adelante, pues aquí nos tenéis. Bueno, lógicamente, pues yo vengo a hablaros de farmacia, de un caso de éxito y de inteligencia sanitaria. Me ha encantado, Felipe, tu ponencia. Yo voy a hablar de fuentes donde podemos obtener datos de calidad. Y, bueno, todos conocéis perfectamente lo que es la foto de la farmacia en España, pero a mí me gustaría invitaros a que os cambiéis un poco las gafas y, en vez de ver a una red de establecimientos sanitarios distribuidos de forma capilar, tal, de pronto veáis que esa red es una infraestructura de conocimiento estratégica, donde poder tener mucho más conocimiento asistencial
epidemiológico, obteniendo una serie de datos que bien organizados, que bien coordinados, pueden dar mucha inteligencia a nuestros sistemas de salud. Además, como veis, esto lo razonamos de una manera muy gráfica, tenemos 22.198 oficinas de farmacia, farmacias comunitarias, centros sanitarios, como queráis, en nuestro país. Esto significa que el 99% de nuestra población, de toda nuestra población, tiene una farmacia en su lugar de residencia. Además, tiene una profunda capilaridad porque hay 2.089 farmacias en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, de las cuales 1.139 están en poblaciones de menos de 500 habitantes. Para cualquier problema de salud que se quiera medir, esto es, sin duda alguna, una conquista impresionante, ¿no? Y eso ya lo tiene el país. Se lo digo hace mucho tiempo, es una conquista social de nuestros ciudadanos, no es una conquista social de los farmacéuticos, para nada, y está ahí. Es una infraestructura sanitaria, pero es una infraestructura de conocimiento. Y yo quiero invitaros a cambiaros estas gafas, ¿no? Tenemos una farmacia cada 2.135 habitantes y además tenemos el número de farmacias por cada 100.000 habitantes, el doble de la media de la OCDE. Tenemos 47 farmacias cada 100.000 habitantes y en la media de los países de la OCDE son 27 farmacias cada 100.000 habitantes. Bueno, todo esto está muy bien, esto es una foto muy buena, pero yo quiero trasladaros, lo mejor es demostrar las cosas con un caso de éxito. Yo quiero traeros un caso de éxito de la red de farmacias de Castilla y León. En Castilla y León hay 1.600 farmacias y hay una red que se llama Red Centinela, compuesta por 121 farmacias y allá en el año 21 se propusieron hacer un estudio de seguridad y seroprevalencia a tiempo real sobre la efectividad y la eficacia de las vacunas. Eligieron a 4.000 pacientes, lo dividieron en población que ya estaba vacunada y no vacunada. En aquel momento, cuando iniciaron el estudio, estaba el 50% de la población vacunada, es decir, que todavía había un porcentaje de población que no estaba vacunada y, por tanto, podían medir esa variable. Y, bueno, ellos querían, sobre esos 4.000 pacientes, ellos concretamente fueron 121 farmacias, 30 pacientes por farmacias, tomaron datos en dos fases. En la fase 1, que fueron durante 10 días de julio, tomaron datos de 1.650 pacientes y en la fase 2, que fue en noviembre, otros 10 días también, registraron datos sobre 2.400 pacientes. Pacientes diferentes, no eran los mismos pacientes. Y midieron varias cosas. Tenían un cuestionario para medir los acontecimientos adversos y medir la seguridad y luego también les hicieron el test de anticuerpos para medir la seroprevalencia, es decir, quién daba anticuerpo positivo y quién no daba anticuerpo positivo. Objetivos del estudio: identificar de los 4 protocolos que se habían instaurado y que se habían establecido en Castilla y León, que fueron la vacuna de AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Janssen. De los 4 protocolos querían saber cuál era el más seguro y eficaz. Querían saber si había algunas reacciones adversas diferentes o nuevas a las que estaban ya en la ficha técnica. Querían también medir si había alguna influencia sobre el sexo, la edad, en la seguridad y en la respuesta, y también querían ver la duración y la respuesta a los anticuerpos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron muy interesantes y además parte de estos resultados que se obtuvo de forma real y de forma temprana afianzaron los resultados que ya el Instituto de Salud Carlos III estaba obteniendo en otros estudios. Y algunos de estos resultados también ayudaron a tomar una decisión, y es que el protocolo de vacunación con la vacuna de Janssen, que en principio era solo una inoculación, se cambiara a 2, porque se vio que la respuesta inmunitaria que tenían los pacientes con esta vacuna era deficitaria con una sola dosis. Y, por tanto, se tomó a tiempo real, en plena crisis, digamos, en plena pandemia, una decisión basada en datos. Para eso queremos los datos, para que nos sirvan de evidencia científica y podamos tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles fueron las conclusiones? En términos generales, pues se vio, efectivamente, lo veis aquí, se había alcanzado una alta efectividad, es decir, el 85% de la población vacunada tenía respuesta inmunitaria frente al 4% que no estaba vacunado, pero había factores que influían en la respuesta específica de anticuerpos. Uno de los factores era el tipo de vacuna y se vio claramente, aquí veis en las dos gráficas, personas que habían pasado el COVID y, por tanto, tenían una dosis extra de anticuerpos. Veis que los niveles son mayores, lógicamente estaban los anticuerpos de la vacuna más los del COVID, y en las personas que no habían pasado el COVID estaban únicamente los anticuerpos de la vacuna. Bueno, pues se vio claramente que aquellas personas que habían recibido dosis de las vacunas basadas en vectores virales como Janssen o AstraZeneca tenían una eficacia menor que las que estaban vacunadas
vacunadas con las vacunas basadas en ARN mensajero, que son Moderna y Pfizer. Y esto se vio claramente en este estudio. ¿Qué influía? La edad. Es verdad que la edad en los pacientes vacunados con Pfizer o Moderna no influía, que es el listón azul que veis, básicamente es lo mismo, pero se veía claramente la respuesta inmunitaria en aquellos pacientes que estaban vacunados con Janssen y con AstraZeneca, la respuesta era menor, y en jóvenes todavía menor. Es decir, las personas jóvenes tenían una menor respuesta inmunitaria. Además, se vio también que las personas que estaban vacunadas, concretamente también con estas dos vacunas que he comentado antes, que no son ARN mensajero, por supuesto, eran muy eficaces, ¿eh? No estamos en ningún momento cuestionando eso, pero sí vimos que no solo influía la edad, sino que influía también estas vacunas en la cobertura que tenía de anticuerpos. Es decir, el número de anticuerpos duraba, digamos, utilizando así un símil muy coloquial, más tiempo en aquellas vacunas basadas en ARN mensajero que en vectores virales. En cuanto a los resultados de seguridad, pues se vio que efectivamente se notificaron 4.101 acontecimientos adversos, más o menos una media de 1,82 acontecimientos adversos por paciente, 2 reacciones muy graves que se notificaron a farmacovigilancia y se actuó. Se vio que había más efectos adversos en mujeres y en gente joven, en personas jóvenes, y además se vio que también el número de reacciones adversas según el protocolo de vacunación era diferente. Con Pfizer era 1,1 acontecimientos adversos por paciente, con Janssen 2, con Moderna 2,9 y en la combinación de vacunas, que sabéis que también se dio, pues fue algo más. Y en cuanto a la cantidad o la relación de efectos adversos, prácticamente eran las mismas. ¿Qué conclusiones sacaron ellos? ¿No? Que esas conclusiones las trajeron al Consejo General. Esto fue un estudio que se hizo junto con el Gobierno regional, con todos los protocolos, con todas las bendiciones, etcétera, ¿no? Fue un estudio científico observacional que hace esta red de farmacias Centinela y que se unen a otros muchos que ellos ya han hecho. Bueno, pues estos estudios se presentaron a la Agencia del Medicamento también y se vio claramente que efectivamente pues las farmacias y la red de farmacias en España es una de las mayores infraestructuras y redes de talento sanitario que tenemos y nosotros queremos ponerlas al servicio de la sociedad. Gracias a esta forma de responder tan rápida, fijaros que llegan a todos los lugares y además a una gran variedad y variabilidad de población, pues se pueden obtener datos epidemiológicos y evidencias ante un problema de salud pública con gran fluidez y casi con tiempo real. Y entendemos que es fundamental integrar a las farmacias en la red de vigilancia de salud pública, además de, por supuesto, en programas de cribado, detección precoz, educación sanitaria, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hemos propuesto? Y con esto acabo. Sabéis que en este momento se está elaborando de nuevo toda la arquitectura legislativa de la salud pública en España. Hay un Real Decreto de Vigilancia Epidemiológica en este momento en discusión y hay un proyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública, también en este momento en una fase del proceso todavía muy incipiente. Bueno, pues nosotros hemos basados en nuestra experiencia anterior y basados además también y animados por estos datos y por lo que se produjo después de estos datos, de estas decisiones que se tomaron, nosotros hemos propuesto la creación de una red nacional de farmacias Centinela, no en vigilancia epidemiológica solo, sino en salud pública, para nuestro Sistema Nacional de Salud y además que se incorpore en todos los sistemas de vigilancia de salud pública. Esto va a permitir obtener una información muy rigurosa, dar mucha inteligencia de datos al sistema de forma rápida, eficaz, ampliar las posibilidades de éxito en la vigilancia de salud pública, maximizar todo el alcance territorial al llegar tanto a población sana como a pacientes, sin duda, agilizar y actuar con mucha agilidad en situaciones de crisis, que tenemos que estar preparados para todo lo que pueda venir. Y además está coordinado porque hoy por hoy estas 22.000 farmacias están tecnológicamente todas conectadas, con lo cual están preparados con una infraestructura tecnológica que ya se desarrolló en el Consejo General y estamos conectados con todas ellas para recopilar estos datos y coordinarlos a nivel nacional. Y sin duda, pues si se quiere medir cualquier otro problema de desigualdad, de equidad, pues ahora estamos inmersos en proyectos de soledad no deseada o de atención a mujeres víctimas de violencia de género, problemas de salud social muy importantes también en el país, pues también se puede recabar también estos datos con el protocolo adecuado, integrándolo en las estructuras adecuadas. Y, por supuesto, podemos hacer investigación. Así que, con esto acabo. Lo que quería en este caso y en estos minutos era sobre todo que nos cambiáramos un poco las gafas para ver esta red no solo como una red asistencial de acceso al medicamento, de acceso a todos los servicios que la farmacia hace y que todos y por supuesto pues vosotros conocéis perfectamente, sino que la viéramos desde esta fuente originaria, primaria, de captación de datos real, rápido, riguroso, que sin duda puede dar pues mucha inteligencia a todo el resto de sistemas.
que sin duda puede dar, como digo, mucha inteligencia a nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que es una propuesta, bueno, súper interesante. Yo, por lo menos del mundo de los datos, ojalá se mueva. Ahora va a hablar Antoni Baena. Él es doctor en Psicología y director del Máster de Salud Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. Y así que creo que estás preparado, o sea que cuando quieras. Bien, pues primero de todo, muchísimas gracias, por supuesto, a la organización por invitarnos a explicar un poquito el máster. Espero que la voz aguante, creo que sí. Esta mañana he estado conteniéndome todo el tiempo cuando se hablaba de competencias digitales, porque es genial que los que estamos aquí estamos diciendo la población no tiene competencias. Los profesionales de la salud tenemos competencias digitales. Si una cosa ha demostrado el COVID es que no tenemos las competencias digitales suficientes y las estamos pidiendo a la población. Esto me parece un poquito que teníamos que empezar a ser un poco críticos con nosotros. Vuestro colectivo supongo que le pasa algo parecido. Y esto ha pasado. Y lo digo porque ahora mismo hay un movimiento a nivel europeo precisamente de formación en competencias en todos los profesionales de la salud, porque se ha visto que no era real lo que pensábamos. Es que mi hijo es nativo digital. No, tu hijo sabe utilizar la PlayStation, que es otra cosa, que ser nativo digital y que saber utilizar la tecnología para trabajar, por ejemplo, si somos profesionales, ¿no? Imaginaos la que se tiene que haber liado con los algoritmos para que Google diga esto, ¿no? Que dice que el peligro está en el algoritmo y no en un robot asesino, como salen todas las películas, ¿no? Robocop y todas estas cosas son los que nos van a matar. No, quizá los algoritmos han tirado para atrás, ¿no? Es decir, y un poco lo que yo quería explicar aquí es mi trayectoria. Yo me he tirado toda la vida, mi vida profesional trabajando en hospital y creando contenido digital, y me he encontrado con situaciones realmente complejas, algunas divertidas, sobre todo porque cuando tú entras en Internet, ¿cómo sabes la calidad de la información? Nosotros aquí estamos sesgadísimos, porque cuando nosotros entramos en nuestro ordenador sabemos dónde buscar. Hemos hablado esta mañana de PubMed, de Google, ¿no? Academics. ¿Pero por qué? Porque lo trabajamos cada día, pero la gente no sabe lo que es esto, ¿no? Y de repente... perdón, que le he dado al revés. Y de repente te encuentras que había que sacar páginas web. Os saco esta página web que es de la Comunidad de Madrid de hace unos años, donde la salud de los hombres era solo la infertilidad, la calvicie y la disfunción eréctil. Claro, yo cuando veía esto me iba rápidamente a cualquier otra página, me daba igual que fuese falsa, porque esto da miedo. Entonces, a veces los contenidos, y esto era de Madrid, pero es que hice un análisis de otras páginas web que ponía, ¿cómo era aquello? Era como divertido. Información oficial, información útil. Y les daba igual, no se habían dado cuenta, ¿no? Había que colgar cosas y de repente colgaban cosas que eran para profesionales, como informe del último presupuesto, junto al lado de recomendaciones para dejar de fumar. Decías, a ver, y esto pasaba, entonces es normal que la gente a veces no sepa dónde ir, ¿no? Y además, mi campo del que provengo, sobre todo, es de tratamiento del tabaquismo utilizando tecnologías, y te encontrabas que tú intentabas promover una intervención a distancia, te encontrabas que Philip Morris en Estados Unidos pues también tenía un programa para dejar de fumar, obviamente, imaginaos lo que ayudaba a dejar de fumar, pero además estaba también en español, ¿no? Y era mucho más bonito, y su página web habían invertido 3 millones, y tú te la hacías en tu casa con un WordPress, una plantilla de 60 euros, ¿vale? Pues así es como hemos estado trabajando los sanitarios, es así, y es la realidad, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si lo conocéis, Health on the Net o algunas otras iniciativas como Web Médica acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona, que es lo que yo conozco. Lo que se intentó es acreditar, poner un sello de calidad a las páginas web que cumpliesen unos criterios. ¿Qué pasaba? Que al principio era gratuito, empezó a haber cada vez más páginas web, al final cobraban y fue imposible mantener un sistema de este tipo, porque necesitabas una cantidad de personas trabajando, analizando los contenidos, que para después tener una acreditación que solo conocíamos los que estamos aquí. Pero la población general no le servía para nada. Y además, Health on the Net cuando empezó era muy divertido porque simplemente te daban la imagen para el logo. Entonces tú te la ponías, aunque no te hubieses acreditado. Luego lo cambiaron, pusieron un código ya específico, pero claro, al principio echa la ley, echa la trampa. Y esto es lo que estaba pasando. Y es un código que realmente solo conoce las personas que no lo necesitan, los profesionales que no lo necesitamos. Y ha pasado así. Se ha intentado hacer lo mismo con las aplicaciones. Otro fracaso, es imposible. Cuando has acreditado una aplicación ya no está en el mercado. Se dice que el 95% de las aplicaciones se les llama zombies porque nacen muertas, porque van a durar 5 minutos. Entonces, ¿cómo vas a acreditar una aplicación
cuando ya está, usted está acreditado, usted es fantástico, todos los psicólogos de España la van a utilizar porque es magnífica. Es que ya no me interesa, es que ya no la tengo. Pues esto pasa, entonces, imaginaos, ¿no? El algoritmo siempre ha fallado, es decir, esto es una página real donde ponías dejar de fumar en el 2004 y abajo os pone semillas de María. Esto ha mejorado un poquito, pero tampoco es que... O sea, es así, siempre ha sido así. Cuando has buscado información, te ha puesto realmente la información que en ese momento estaba más accesible, que la gente que pagaba, etcétera, ¿no? Yo tengo la sensación de que los que hemos estado trabajando en sanidad hemos ido poniendo cada vez más en el centro del sistema al paciente, pero en cambio la tecnología siempre ha tenido la tecnología en el centro. Ha pensado primero en la tecnología y luego ha dicho, uy, a lo mejor hace daño, pero después, nunca antes. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a empezar por los chatbots, por ejemplo, ¿no? O sea, el chatbot es simplemente pues, una inteligencia artificial que hay comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es el salto de una tecnología que era más pues de tareas físicas a una tecnología más intelectual. Pero, ¿qué hay detrás de la idea de un chatbot? Hay la idea de que las personas somos imperfectas y que sesgamos. Entonces, si tenemos un chatbot, es decir, tenemos una cantidad de datos, tenemos una máquina que no se cansa, tomará decisiones objetivas. ¿Esto es verdad? Esto ha pasado así, porque esta es la premisa inicial de los chatbots y la premisa inicial de la inteligencia artificial. Tengo datos, sacaré conclusiones objetivas, pero después, ¿os acordáis de la primera diapositiva? A Google ya le ha pasado varias veces. Pues no se han encontrado exactamente esto. Los primeros chatbots, el primer chatbot de la historia lo diseñó un psicólogo, pero claro, en la universidad, con todo el control, con toda la lentitud que tiene la investigación, ¿vale? Pero ahora cualquier persona puede hacer un chatbot. De hecho, se han hecho chatbots de muertos. Se llaman los gridbots. Y os explicaré una historia muy rápidamente, espero no pasarme de tiempo. Y bueno, pues Roman y Eugenia son amigos, son rusos, se van a Estados Unidos, San Francisco, crean una startup y tal, y cosas de estas, y están haciendo diseño, y el pobre chico se muere. Ella, muy apenada, como solo se escribían 5.000 veces al día por WhatsApp, decide una idea. No me he podido despedir, voy a inventarme un chatbot de él. ¿Vale? Entonces, ¿qué se le ocurre? Pedir permiso a la familia. ¿Puedo hacerlo? Entonces, hace un chatbot de su amigo muerto con el cual habla y habla y habla, y según ella esto ha sido fantástico, le ha ido muy bien. ¿Vale? Fijaos que en ningún momento se ha planteado simplemente cuestiones legales, o ni siquiera legales, porque sabéis que los muertos no tienen derechos tecnológicos, es decir, ni memoria tecnológica ni estas cosas, pero bueno, yo no soy especialista en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no se ha planteado en ningún momento si esto realmente funciona o no funciona, pero da igual. ¿Para qué planteárselo? Si resulta que me va bien, pues me invento réplica y saco un chatbot en el cual la gente puede hablar con alguien, ¿vale? Y seguramente le irá bien. Pero además, fijaos lo que dice, nadie va a ver lo que tú escribes, tú hablas con una máquina, nadie, ningún humano te lo va a ver. Abajo sí que dice, hey, si hay información médica o información sanitaria, la habrá hecho un médico, pero como no hay ninguna interacción, ¿qué más da? ¿Vale? No se ha planteado en ningún momento qué impacto puede tener esto. Claro, me diréis, bueno, es que hablar con alguien, ya, pero es que al hablar con alguien a lo mejor retrasa un tratamiento. ¿Vale? Pero es que hablar con alguien y decirle me voy a suicidar y no hay nadie detrás, ¿quién es el responsable? Pero da igual, ha ganado millones esta persona, ¿no? Y la gente dice, guau, honestamente esto es genial, puedes hablar con alguien sin que te juzgue. Vamos, lo que hacemos los psicólogos cada día hace años, ¿vale? Pero es que esto es más barato, nadie lo controla y nadie lo regula. Que este es el problema. Entonces tú, como psicólogo, sacas esto, tardas un montón, es más feo, no se parece en nada, no tienes éxito. Esto es lo que la evidencia te dice que funciona y esto es el mercado, amigos. Es así. Esto es la inteligencia artificial. Pero bueno, con el reconocimiento facial ha mejorado, ¿no? Bueno, menos alguna cosilla, si eres negro o mujer. Entonces, es más complicado. ¿Qué pasa? Que todo el reconocimiento facial se ha utilizado muchas veces para decir, vamos a reconocer delincuentes. ¿Qué pasaba? Que reconocía delincuentes solamente en determinadas razas. Entonces, al final se ha tenido que echar para atrás toda esta tecnología. Por eso repito lo de antes. La tecnología permite cosas, pero se implementa rápidamente sin evaluar si realmente es factible o no. Imaginaos un dron que ahora viene a buscar a alguien por aquí para matarlo y se equivoca. Bueno, es que tenía un 99,5. ¿Vale? Pues mira, mala suerte, chaval. Te ha tocado a ti el 0,5%. Y esto es así. Y se está implementando. Ya no hablo de todo lo que es la inteligencia militar. ¿Vale? El MIT, ¿no? Dice, vamos a ver si el problema son los datos, vamos a ver si podemos crear un chatbot que sea un psicópata. Pero si todos los chatbots son psicópatas, ¿por qué? Porque no tienen sentimientos, porque no tienen moral, porque no tienen humor, ¿vale?
porque es así, es decir, eso es lo que es la definición de psicópata, pero es que encima, si un chatbot lo que hace es un cribaje de salud, lo mismo también te mata, porque no todos los psicópatas matan, ¿eh? Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Pues curiosamente, el MIT dijo, pues, podemos convertir un chatbot en psicópata. Pues vaya novedad, si esto es normal, si le das datos de psicópata, será un psicópata, ¿vale? ¿Cómo no va a ser un psicópata? Imaginaos, aquí Melody es uno de los chatbots así médicos de China, ¿no? Y entonces le dice la pobre señora, mi bebé ha nacido prematuro y está, ¿no? Tiene ictericia. Y el otro, ¿qué edad tiene, no? ¿Qué edad tiene el paciente? Perdón, ha dicho mi bebé, ¿no? 2 años. Está el paciente. Claro, no me digáis que esto no es psicópata, ¿vale? Esto es una broma, pero para que veáis un poco que se está intentando llegar al lenguaje natural, pero aún costará. Pero claro, nadie se está planteando que cuando llegue el lenguaje natural estás engañando a la persona. Le estás diciendo que está hablando con alguien. Y no está hablando con alguien, está hablando con algo. ¿Vale? Y esto no se está planteando, no se está regulando en ningún momento. ¿Vale? De los coches. Aquí fuera había también experiencias y tal, te dicen, bueno, vamos a poner unas luces que el conductor esté tranquilo para que así no se cabree en los semáforos y no haga nada. Pero ¿y si el coche en conducción semiautomática tiene un accidente? ¿Quién es el responsable? ¿Y cómo está programado el algoritmo? No lo sabemos. No, pero por eso no conduce solo. Conduce solo. Con Internet compras un peso que lo pones en el volante y conduce solo. Anda que no hay vídeos de gente durmiendo, conduciendo el Tesla solo. ¿Vale? Que en el momento que eso provoque un accidente, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Y por qué no lo sabemos? Porque los algoritmos son cerrados, es el black box. Nadie sabe cómo están diseñados, porque no interesa a nivel de empresa, porque ganan dinero. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, los algoritmos deciden realmente si tú estás enfermo, que ese es el problema. Ese es el problema que se han encontrado, que deja gente fuera al hacer cribajes. Y serían fantásticos, ¿eh? Vuelvo a decir que yo soy muy pro tecnología, pero hay que hacer las cosas desde el principio, no después valorar el impacto que puede tener sobre las personas. Los algoritmos no tienen moral, no tienen ética, es decir, no son responsables. Ellos dicen, no, el algoritmo está bien, son los datos que están mal. ¿Perdón? A lo mejor son los datos, no. A lo mejor es que no has introducido las variables necesarias o no sabes de qué va esto y has introducido solo una variable. O sea, por ejemplo, una variable que siempre se dice, delincuencia y nacionalidad, ¿no? Eres extranjero. Es una única variable. O sea, podemos meter 17 variables para analizar la delincuencia. Con una única variable, la imagen que te da no es la real. Pues así funcionan muchas veces los algoritmos. Utilizan 2 o 3 variables y con eso ya sacan unas conclusiones, pero a lo mejor no es la realidad. Claro, si detrás no hay un profesional de la salud, cuando estamos hablando de temas de salud, vamos mal. Entonces, nos faltan datos, ¿no? Pero siempre se habla de que el problema son los sensores, que no son suficientemente buenos, y los datos, que no hay suficientes. Pero yo creo que hay algo más. Y vuelvo a repetir, que es que hay que trabajar previamente en todas las variables que están involucradas en algunas cuestiones de salud y, desde luego, hay que trabajar el impacto que puede tener sobre la salud mental, previamente a su implementación y no al revés, como estamos constantemente viendo en este tipo de aplicaciones, ¿no? Hay voy acabando ya, hay una autora que las llama armas de destrucción matemática. Yo no sé si llega a ser tan cierto, pero claro, porque ella habla es muy interesante, hay algún reportaje incluso en Netflix, de los algoritmos que deciden si te dan la tarjeta de crédito, los algoritmos que deciden si eres delincuente, y entonces en lugar de ponerte 2 años de cárcel te ponen un poco más, o te dicen que vas a estar en vigilancia no 2 años sino 6, porque por tus características cumples unos requisitos. Eso aquí no lo tenemos, pero sí que tenemos esas experiencias de buscar algoritmos que hagan cribajes, ¿no? Esto es lo que quería explicar un poco, es decir, yo creo en los algoritmos, creo mucho en los datos, pero creo que el mercado ahora mismo lo que hace es potenciar el que sea un producto de consumo. Las empresas no les interesa hacer ética, porque la ética es lenta, no les interesa la roboética, porque les interesa, bueno, si no pasa nada, pues mira, eso que me he ganado, y si pasa, pues ya tiraré para atrás, que es lo que están haciendo constantemente. Eso sí, cada vez se le pone más difícil, porque a veces se le está exigiendo que sea previamente todo este proceso el que se analice y no a posteriori. Así que esto es lo que quería explicar y cualquier cosa pues en la charla de después. Gracias. Gracias, Antoni. Pues ya nos queda la última persona de la mesa. Va a hablar ahora Miguel Vázquez, que es ingeniero informático, doctorado en bioinformática, y pues tras estar en el Centro de Investigaciones Oncológicas y en la Universidad de Noruega, lidera la Unidad de Informática Genómica en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Primero eso, agradecer venir aquí. Es un placer estar en un foro tan distinto. Sentirse un poco un intruso entre vosotros. Ha sido muy interesante todas las conversaciones de esta mañana. Así que, bueno, eso, muchas gracias. Bueno, hoy vengo con el sombrero puesto de Tartaglia, que es un proyecto. Bueno, voy a terminar contando un poco lo que hace, pero hasta que llego allí, pues quería dar, bueno, pues algunos retazos de cosas relacionadas con datos y con la salud. Empezando por el COVID, ¿no? Entonces hemos hablado mucho de los datos, de cómo se han usado en el COVID. Se pueden, pues, seguir brotes, mirar, pues, cómo va la epidemia. Y luego se pueden ir incorporando cosas, pues, como la movilidad, por ejemplo. No sé si os acordáis cómo en la segunda ola en Lérida hubo un brote que lo trajeron unos trabajadores que venían a trabajar al campo, unos temporeros, etcétera. Pues datos como estos, pues también conviene tenerlos en cuenta cuando se deciden pues los criterios para las políticas que se van aplicando, ¿no? Yo, antes de continuar, es que hay una cosa que no me quito la cabeza, de que se ha dicho esta mañana, creo que era el moderador de la primera mesa, dijo que si una cosa se había aprendido en la pandemia es que la ciencia se equivoca. Y yo lo encuentro trágico, porque la ciencia se supone que no se equivoca, o se puede equivocar un poco, pero no debería equivocarse todo. Si la ciencia se equivoca todo el rato, no es buena ciencia. Entonces, y yo cuando empezó la pandemia, yo oí hablar todo el rato de criterios científicos, como el adjetivo científico se invocaba como una especie de superstición para decir que un criterio era indiscutible, cuando a veces simplemente era coger un número. El hecho de que se fuera basado en un número ya parecía que merecía el adjetivo de científico. Yo me gustaría que a la población no le transmitamos la idea de que la ciencia es algo que falla todo el rato. Eso no debería ser así. La ciencia no debería fallar tanto. Bueno, hecho este inciso, sí que quería comentaros una cosa un trabajo que se hizo en el BSC sobre que, en este caso, mezclaba datos de movilidad y de incidencia. Y la idea aquí es coger territorios, esto se ha hecho a nivel de provincias, de zonas de salud básica, etcétera, y de mirarnos, bueno, cómo afecta un territorio a los territorios vecinos, no solo basado en la incidencia de la enfermedad en ese territorio, sino también utilizando datos de movilidad, de cuánta gente pues a lo mejor va a trabajar al otro territorio, bueno, el tráfico que hay entre los territorios. Y bueno, pues este estudio lo que puede llegar a proponer es unos criterios pues más quizá informados que simplemente el criterio de incidencia que se usaba para los confinamientos, ¿no? Bueno, pues este que tiene en cuenta la movilidad, pues quizá fuera un criterio más apropiado. El trabajo hecho en el BSC no ha llegado al punto todavía de demostrar si con este criterio se hubiera contenido la infección mejor, la pandemia mejor. Pero bueno, para que veáis ejemplos de lo importante que puede ser capaz de integrar estos datos. Las dificultades que tiene, bueno, a mí me ha encantado la presentación de Ana sobre la red de farmacias y la idea de que tener un mecanismo para recoger toda esta información e integrarla. En los hospitales hay mucha información. Nosotros, nuestra investigación diaria, pues siempre el trabajar con datos de personas que en distintos hospitales, pues siempre es un follón. Por temas de armonización, de acceso a datos, y sobre todo el acceso a datos es una cosa que quería comentaros un poco, con tres ejemplos de aplicación, ¿no? El primero, bueno, perdonadme, sobre lo de los datos de COVID quería mencionar también este portal. Yo me imagino que probablemente todos aquí lo conozcáis, pues es un portal, es un esfuerzo europeo para recoger información para los investigadores. Entonces tiene
pues secuencias virales, pero también de personas, expresión, proteínas, etcétera. Tiene como muchas fuentes de información, hay portales nacionales y luego se ha hecho un esfuerzo por homogeneizar parte de esta información y ponerla en este portal a nivel europeo, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar con datos de personas es donde a veces empiezas a encontrar más dificultades. Esta imagen que veis aquí es de un proyecto que se llamaba el International Cancer Genome Consortium, donde diversos países secuenciaban genomas de pacientes de cáncer y luego se analizaban de forma conjunta. Aquí solo para que veáis los países que contribuían y los distintos tipos de cáncer que miraban. En España era chronic lymphocytic leukemia, la leucemia linfocítica crónica. Bueno, pero en fin, en la primera iteración de este proyecto se analizaron 25.000 genomas de pacientes de cáncer. En ese momento se analizaban en donde se recogían los datos, se corrían los workflows, los llamamos nosotros, o pipelines, o flujos de trabajo para analizar estos datos. En una siguiente iteración se descubrió que las diferencias de aplicación de estos flujos de trabajo eran suficientes como para que los datos a veces se volvían incomparables, ¿no? Entonces se decidió que se iba a hacer homogeneizar este procesamiento de datos. Eso demuestra un poco la importancia que es no solo tener los datos, pero además que estén ya no solo en el mismo formato, sino producidos de una manera equiparable, ¿no? Homologable. Y en este proyecto lo que faltaba siempre eran los datos clínicos. Los datos genómicos tenían que venir acompañados de datos clínicos, esto siempre faltó. Era notablemente difícil que los grupos clínicos dieran esta información, pues porque es más sensible. Y también porque hay una cierta resistencia, yo no soy médico, igual alguien me puede corregir, pero mi impresión es que hay una cierta resistencia a los grupos clínicos, pues un médico que lleva toda la vida recogiendo datos de pacientes de su patología no es muy amigo de dárselo a todo el mundo para que alguien le pise las publicaciones. Entonces esa resistencia también la encontramos mucho. Entonces hay un nuevo proyecto que pretende ahora hacer lo mismo que se hizo ahora, pero con los datos clínicos bien. Ahora, el problema que nos encontramos ahora es que con las leyes como la GDPR se están poniendo palos en las ruedas de esto, se está volviendo muy difícil recolectar estos datos, no solo en Europa, donde ya los datos de europeos se van a tratar distinto en el portal. No se va a poder acceder a ellos de la misma forma, van a tener que estar agregados, sino es que además en jurisdicciones fuera de Europa están copiando la GDPR y ahora, por ejemplo, creo que era Corea del Sur, decide que no se pueden analizar sus datos fuera de Corea del Sur, que solo puede ser ahí. Estuve en un congreso de este proyecto este año, en primavera, y vinieron unos editores de Lancet, es quizá la revista más prestigiosa médica, diciendo que algo había que hacer, que había que hacerlo bien en Europa, que la ley de protección de datos, tal y como se está implementando, pues que era un desastre. Bueno, solo para que lo tengáis en cuenta. Otro ejemplo que os quería comentar son para enfermedades raras. Este es un caso, yo no he trabajado tanto en este área, pero es un caso donde a veces un médico pues tiene algunos pacientes con una enfermedad rara que por ser rara pues es difícil juntar suficientes pacientes para hacer una investigación. Y él sabe que en otros hospitales tiene que haber estos pacientes, pero los datos de los pacientes obviamente son sensibles y no están expuestos. Uno no puede simplemente ir y examinarlos. Entonces, se trata de encontrar maneras de forma que una persona pueda preguntar si existen pacientes como los que él tiene para ya, si es que están, pues ya empezar la colaboración pues para acceder a esos datos y pasar por todo el proceso, ¿no? Y esto es un poco, me lleva quizá al primer concepto que os quería resaltar, que es el de una base de datos federada. Aquí, como veis, los datos están en sitios distintos, pero hay un cierto nivel en el que esto funciona como una sola base de datos. Y tú le puedes hacer preguntas al sistema y a pesar de que los datos no están juntos, hay cosas que se pueden contestar como si estuvieran juntos, ¿no? Como, por ejemplo, la presencia de pacientes con determinadas características. Esto es una base de datos federada y llega hasta donde llega. Hay muchas cosas que no pueden hacerse de esta forma. Otro ejemplo, y ya yendo más en la dirección del proyecto de Tartaglia, es, por ejemplo, la inteligencia artificial para hacer cosas como diagnóstico. Aquí vemos una imagen donde una inteligencia artificial ha podido marcar la zona donde parece que hay una lesión.
para que estos sistemas funcionen, la inteligencia artificial que nos ha alucinado estos últimos años con las cosas que es capaz de hacerlas porque tiene muchos datos. En medicina hay que formar estos datasets grandes y es muy difícil, es notablemente difícil. Y entonces, a lo que quiero llegar, antes de llegar a lo que quiero llegar, os tengo una slide un poco técnica, y esto es lo que pasa por invitar a un ingeniero informático a una charla. Esto, a ver si consigo no marearos, pero algunos igual esto lo sabéis, ¿eh? Pero bueno, lo de arriba es una red neuronal que es capaz de identificar qué es lo que hay en una imagen, ¿vale? En cada uno de los pasos tenéis que imaginaros que en la red hay millones de controles, millones de botoncitos que puedes mover para un lado o para otro. En cada paso millones. Y entonces, la inteligencia artificial consiste en ajustar todos esos controles perfectamente para que cuando llegue la imagen dé una buena respuesta. Y es un truco que ya no sería capaz de explicarlo, pero básicamente es que, como veis debajo, entra la imagen, recorre la red en una dirección y si resulta que se ha equivocado, el error recorre la red en la otra dirección decidiendo cómo hay que mover todos los controles para hacerlo mejor la próxima vez. ¿De acuerdo? Cada vez que hay un error, se mueve todo un poco. Y entonces esto ya nos lleva a la idea del aprendizaje federado, porque en este caso lo que tenemos es, los datos están en diversos sitios separados, cada uno tiene sus datos, pero el modelo es uno, y entonces se distribuye el modelo a los distintos hospitales en este caso. Cada uno coge el modelo y examina sus datos y decide cómo mover todos estos controles y se ponen de acuerdo entre ellos en cómo moverlos. Y luego se vuelve a hacer otra ronda de entrenamiento. Y así más o menos se va convergiendo en un modelo que satisface un poco a todo el mundo, pero los datos nunca han llegado a salir del hospital. Y esto es lo que se llama aprendizaje federado. Funciona notablemente con las redes de inteligencia artificial. Hay otras aproximaciones de aprendizaje federado, de estadísticas en bases de datos federadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el caso que nos interesa en Tartaglia. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, solo para que veáis, ya llegamos a la presentación del proyecto en sí. No se ve muy bien, pero quería llamaros la atención a un par de cosas. Primero, no en la primera línea, sino en la segunda, plataforma y seguridad. Eso es la parte de hacer la tecnología que permite el aprendizaje federado. Pero hay otro, por ejemplo, justo debajo hay otro que es la armonización de datos. Esto demuestra que cuando te pones a trabajar, incluso las mismas imágenes de radiología hechas por la misma máquina en un hospital están encodificadas de otra manera, que en distintos hospitales están codificadas de distinta manera. Hay como mucho trabajo que hacer solo para ponerlos juntos. O sea, que el problema va más allá que simplemente hacer la plataforma. Pero notablemente la plataforma es muy importante y este proyecto Tartaglia está formando la primera red federada de salud en España, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy excitante en ese sentido. Y luego abajo pues veis algunos de los casos de uso que están empujando estos desarrollos, ¿no? Nosotros estamos más involucrados en el de cáncer de próstata, donde están mirando pues imágenes de radiología de próstatas y bueno, para tratar de determinar si una próstata muestra es suficientemente preocupante la imagen como para que se haga una biopsia, con la intención de que no se hagan biopsias cuando no hacen falta, ¿no? Pues bueno, aquí era donde quería llegar. Espero no haberos aburrido mucho. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora ya tenemos las presentaciones de los cuatro. Entonces, vamos a iniciar el debate. Yo tengo algunas preguntas preparadas, un poco en base a lo que habéis ido hablando y creo que está bien, ¿no?, que ahora que tenemos el foco en el que estáis centrados cada uno, hay una cosa que bueno, que lo habéis mencionado de una forma o de otra, pero a todos os ha afectado, ¿no? Entonces, aparte de la propia obtención de los datos, y es verdad que eso daría para horas de debate, hablando de la interoperabilidad, ¿no? Porque al final es algo que en el caso, pues ya os digo, Felipe, Ana, todos, ¿no?, lo habéis ido comentando.
¿Qué barreras os habéis encontrado ya un poco? Si podéis entrar específicamente, podemos hablar un par, no hace falta que intervengáis los 4, si no lo veis. Pero sobre todo me gustaría que dieseis aprendizajes, ¿no? O sea, barreras y aprendizajes de estos proyectos o de estas ideas que están cobrando forma y así pues poder tener, bueno, pues sobre la mesa un poco en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Cuando abordamos un problema de este estilo en cuanto a la interoperabilidad, dónde están esas barreras y cuáles son los aprendizajes. ¿Quién se anima? Me parece que te toca. Si queréis rompo el hielo, porque la interoperabilidad es algo con lo que estamos nosotros todos los días peleando, ¿no? Por decirlo de una forma así coloquial. Bueno, lo ha dicho muy bien Felipe. O sea, los datos en salud, bueno, los datos en cualquier ámbito, pero los datos en salud que son absolutamente sensibles, pues tienen un problema de gobernanza, de ética y tienen unos desafíos importantes, ¿no? Yo creo que aquí hay algo que nosotros lo hemos meditado mucho. Hemos querido digitalizar todos los procesos, pero sin pensar que la digitalización de verdad pasa por cambiar esos procesos. O sea, hemos llevado nuestra forma de trabajo en el mundo offline al mundo online. Y me refiero, por ejemplo, en la farmacia nosotros tenemos 17 modelos de recetas electrónicas diferentes. Eso significa que primero se fueron creando las recetas electrónicas en cada comunidad autónoma y después ha habido que hacer una plataforma de interoperabilidad para que nuestros ciudadanos, que es a lo que todos como país pues queremos, es el objetivo, que cualquier ciudadano pueda ir a cualquier farmacia del país para poder recoger y para poder tener acceso a su tratamiento y a los servicios, etcétera. Bueno, pues hoy por hoy la interoperabilidad todavía no funciona como tiene que ser. Y lo mismo pasa con los datos de vigilancia epidemiológica. El ejemplo que yo os he puesto de Farmacias Centinela, bueno, pues si nosotros, o sea, ¿por qué queremos que sea algo nacional? Porque nosotros, la recogida de datos puede ser algo autonómico, puede ser algo, lógicamente, es algo in situ. Pero después lo interesante es que esos datos estén coordinados, integrados y que formen parte de una base de datos nacional que, además, añadida a otros datos que se recogen de otras fuentes, puedan dar inteligencia para tomar decisiones, pueden generar una evidencia que sirva para tomar decisiones. Pero si vamos otra vez a replicar el mismo modelo de crear redes de farmacia centinela en cada comunidad autónoma, sin tener en cuenta la interoperabilidad desde el inicio, pues es muy complejo. Es decir, para nosotros, y con esto acabo, la reflexión es: no podemos trabajar de la misma manera. Ese es el aprendizaje. El aprendizaje en nuestro caso lo tenemos en la receta electrónica, en cualquier proyecto que sea de integración de datos, de dar más inteligencia, de dar más rapidez, o diseñamos desde el primer minuto el para qué lo queremos, o si no, yo creo que vamos a colapsar el sistema y lo vamos a esclerosar. Y la interoperabilidad, sin duda, pues es algo además muy complejo y muy costoso. Sí, has tocado ahí un tema que tiene que ver un poco con la cultura del dato, ¿no? O sea, interoperabilidad, pero también aplicado a quiénes son los agentes que forman parte, ¿no?, de toda esta construcción del sistema. No solo son gente experta en salud, o en este caso farmacia, entran técnicos, entran, bueno, decisores de distinto tipo y nivel, gobierno incluso, ¿no?, si nos vamos a un tema estatal o de autonomías. ¿Qué más casos podemos...? ¿Habías levantado tú la mano, Felipe? Creo que otro de los casos que merece la pena ser mencionado es el de la academia. En el caso de la academia, la interoperabilidad no es incentivada porque cada institución y cada investigador quiere verse como algo como innovador. Entonces, lo que necesitamos es cambiar el sistema de incentivos que fomenta los silos. En la academia, las colaboraciones no son premiadas, porque cada investigador quiere ser el autor principal o el último autor de los papers. Y las colaboraciones no te permiten ser o el primero o el último. Las trayectorias profesionales hoy en día están basadas en un sistema donde la interoperabilidad simplemente no es premiada, claro. Y entonces tendríamos que cambiarlo. En el caso de los datos gubernamentales, platicaba con Miguel hace un rato, los datos gubernamentales en muchos casos, en muchos países, los países no están dispuestos a generar los datos y compartirlos, porque, sobre todo en el cono sur, porque los investigadores del hemisferio norte toman esos datos y tienen todo a su alcance para poder procesarlos y generar conocimiento y generar incentivos que los investigadores del cono sur o los gobiernos del cono sur no tienen.
Entonces, tenemos que cambiar de manera estructural el sistema de incentivos y de equidad para poder generar interoperabilidad. Yo solo quería aportar un pequeño, quizá para pensar, ¿no? Es decir, cuando yo trabajaba en el hospital la primera vez que salí de la carrera, tenía que avisar el día de antes para que me trajeran la historia clínica. Las historias no salían de los hospitales y ahora estamos diciendo la interoperatividad. Ya se hablaba de interoperatividad hace 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy defendiendo nada de esto, sino que el problema vino después cuando dijeron, ostras, ¿y si compartimos? Pero no se les ocurrió a nadie, porque los datos estaban en el hospital, estaban almacenados y del hospital no salían, iban al profesional que lo necesitase. Decimos entre comunidades, es que entre hospitales de la misma ciudad no se podían comunicar. O sea, no es una cuestión ni política, ¿no? Sino que la tecnología había que implementarla y luego empezaron a haber problemas y se descubrieron. Y la interoperatividad, vuelvo a repetir, yo he estado en reuniones hace 15 años hablando de este problema y es un problema. Luego, claro, se va haciendo cada vez más grande. Y con Francia, y con Europa, y con... ¿Vale? Y claro, y cada vez se va dedicando más dinero, y acabo, más dinero a esto precisamente porque se va viendo las posibilidades que hay. Pero claro, pensarlo ahora es fácil, en aquel momento no. Pero sí que es verdad que hay proyectos que se podrían haber hecho mucho mejor porque ya se sabía el problema. Que he encendido, y es que no me he dado cuenta que cuando enciendes te apagas tú, perdón. No, te iba a una frase que has dicho tú, que es que me la he quedado. El paciente en el centro o la tecnología en el centro. Probablemente empezamos con la tecnología y no pensamos en que el paciente es el que está en el centro. Nada más era eso, era recalcar. Bueno, yo quería comentar también un poco de, pues mencionar algunos de los esfuerzos que hay en Europa para mejorar la interoperabilidad, que son cosas como que, pues que los datos estén en los formatos y homogenizados, etcétera, pero también que sean analizados por métodos que están validados, certificados, que haya benchmarking de los métodos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el tema del COVID, bueno, pues el Estados Unidos ya tiene una infraestructura para compartir datos por todo Estados Unidos que está mucho más avanzada de la que tenemos en Europa. En Europa todavía estamos montándola. Habría que, bueno, yo estoy seguro de que ya están hay mucho contacto con los americanos para saber cómo lo han hecho ellos. Pero, bueno, sí, hay esfuerzos europeos, sobre todo a partir del Elixir, que está tratando de organizar pues cómo poner los datos, los métodos, etcétera. Tienen distintas verticales para tratar de ayudar a la homogenización y la interoperabilidad de métodos y datos. Pues sí, la verdad es que, bueno, lo mismo. Yo estoy, bastante de acuerdo con las cosas que habéis ido comentando. Creo que, claro, como cada uno además venís, ¿no?, como de una disciplina, vamos a decir, diferente, contar con distintos puntos de vista, ver que al final el problema es algo común, creo que pone sobre la mesa el tema de la colaboración, ¿no?, que es otra de las cosas que también habéis comentado. Colaboración va unido a talento, que también lo habéis comentado en alguna de las intervenciones, y el siguiente tema que creo que es interesante que tratemos es cómo formamos a los equipos, cómo formamos a equipos tan diversos y qué tipo de... O sea, se hablaba de que faltan, ¿no?, competencias tecnológicas, pero ¿qué es lo que más echáis en falta cuando abordáis un problema de este estilo, cada uno desde vuestra perspectiva, ¿no? No sé quién quiere empezar. Felipe, ¿te animas? Desde el punto de vista de la generación de conocimiento en la academia, yo creo que una de las primeras cosas que hace falta es reconocer a los demás como iguales. Hay una gran necesidad por reconocer que los investigadores, cada uno desde su trinchera puede contribuir con algo de manera importante. Tratar a los demás como iguales y olvidarnos de quién publica en Nature y quién publica en The Lancet es un paso importante que debemos de comenzar a dar. Como decía hace rato, la generación de conocimiento hoy en día está sesgada hacia un sistema que premia a unos que publican en Nature y desprecia a otros por no poder tener las mismas posibilidades, no porque no sean capaces de hacerlo,
sino porque probablemente no tengan los recursos para publicar en Nature. Hoy en día un paper en Nature te cuesta alrededor de 8.000 euros poder publicarlo. No todas las instituciones tienen acceso a ese tipo de recursos. Yo quería aportar también un concepto. Esta mañana se ha hablado constantemente de equipos multidisciplinares. Yo creo que tenemos que cambiar a interdisciplinares, es decir, empezar a pensar que se trabaja inter, o sea, es decir, en colaboración. De hecho, cuando se utiliza toda la tecnología en salud, se está hablando, hablaba antes con una compañera, de la co-creación, es decir, no podemos no incorporar al paciente. Hay proyectos europeos que te valoran si incluyes a los pacientes en el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez se está viendo que es imposible que tú saques un producto solo, por muy que seas el más experto en el cáncer de lo que sea, y que eso requiere una formación. Pero ¿qué pasa? Que luego te encuentras que hay profesionales que les falta toda la formación, como decía antes, las competencias digitales, incluso a la población. Entonces, hay que empezar a formar a los profesionales de los hospitales para que pierdan el miedo realmente a la historia clínica. Es verdad que la historia clínica, yo he tenido experiencias horribles, es decir, en el sentido de tener que buscar una variable y estar en el campo abierto. Es decir, no sirve para nada la historia clínica en el estudio que yo tenía que analizar. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque no sabían dónde catalogar esa variable y entonces la ponían en el campo abierto y ya está, pues ya está hecho. Y tenemos historia clínica informatizada y no tenemos papel. Es un error. Entonces, eso se hubiese solucionado realmente trabajando en conjunto, y es lo que se está haciendo ahora, trabajar en conjunto. Yo creo que esa es la clave, pero tener una mínima formación en competencias y luego crear líderes en competencias, ya que sean el responsable de la salud digital de cada centro, cada hospital, pero eso tardará años en pasar, tardará algunos años. Yo la verdad que quisiera decir que en investigaciones, yo tengo la sensación de que estamos en una muy buena posición porque la gente aprende muchísimo las competencias que necesitan para hacer el tipo de trabajo, por ejemplo, que hago yo. Hay muchísimos recursos online para aprender a programar, etcétera, y la gente joven viene bien preparada. Yo, por ejemplo, hice informática y luego cuando me metí en el área de bioinformática, pues y estudié la biología por mi cuenta. Hay multitud de vídeos, de cursos enteros online y tal. Lo cual está muy bien. Luego, cuando llegan, en mi experiencia, cuando son los alumnos más jóvenes los que llegan y abren investigaciones como más novedosas, se meten en cosas más punteras, son los que cuando vas a las charlas pues ves que están probando métodos más nuevos, etcétera. Lo que pasa con estos alumnos de máster, a los que les va bien, pues hacen el doctorado, se van quedando, pero otros se van. Muchos de estos proyectos quedan. Lo más normal es que el proyecto vive hasta que la persona lee la tesis y luego ya se fosiliza, como digo yo. Es muy difícil arreglar eso. Muchos de estos proyectos es que simplemente es el curso natural, es que no se mantengan. Otra vez, volviendo a lo que comentaba antes, este esfuerzo europeo, el Elixir, una de las cosas que intenta es identificar los recursos que son core, ¿no?, que son fundamentales, y tratar de encontrar un mecanismo para darles continuidad a bases de datos, a software, etcétera, más allá de que se gradúe el que lo hizo y desaparezca del laboratorio y ya no se sepa nada. Bueno, pues a ver, en nuestro caso, nosotros, bueno, pues hablo también un poco de la experiencia. No puedo estar más de acuerdo en que creo que es muy importante en el talento, ¿no?, la cooperación. Yo creo que es absolutamente imposible hoy conseguir ningún proyecto mínimamente ambicioso si no se colabora de forma interdisciplinar. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo. El conocimiento es global y si queremos de verdad llegar pues lejos y queremos transformar, pues se necesita el talento de todos sin ningún miedo. Y eso es una forma de trabajar a la que muchas personas no están acostumbradas, porque es la cultura de la colaboración y de la cooperación. Eso significa que, bueno, yo no voy a ser el protagonista de este desarrollo, ¿no? No va a ser mi medalla, va a ser nuestra medalla. Vamos a transformar, vamos a aportar valor a algo, ¿no? Entonces, pongo el acento en la cooperación, más que colaboración, cooperación, creo que es un paso más. Y pongo el acento en que cuando se habla de talento en tecnología de salud, yo creo que es algo un pelín diferente, ¿no? Porque los datos en salud sirven para tomar decisiones de salud, que son decisiones de salud que van a afectar a personas.
O sea, tiene un plus de sensibilidad mayor. Por tanto, yo creo que las personas que trabajan en desarrollos tecnológicos para sus aplicaciones en la salud, yo creo que además de conocimientos importantísimos, lógicamente, en competencias tecnológicas, digitales, etcétera, yo creo que tienen que tener unos valores orientados al propósito de esos datos. Yo creo que es un trabajo con un propósito muy determinado, ¿no? Es como, pues hoy tenemos aquí a muchos comunicadores en salud y todos vosotros tenéis un propósito. Sabéis que informar sobre salud tiene un efecto sobre las personas, sobre la ansiedad de las personas, depende de cómo se escribe una noticia y otra, generas más ansiedad, generas más esperanza, generas más alegría. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología y el talento digital aplicado a la salud tiene un plus que probablemente hay que reflejarlo pues, en los másteres, en la academia, en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que esa parte humana de valores y de propósito creo que nunca la debemos perder, ¿no? La humanización. Sí, solo hacer una pequeña apunte, es decir, que es cierto que mucha gente quiere publicar sola, porque es que le va el sueldo. Bueno, es decir, la acreditación, pero esto es otro tema. Es decir, y está habiendo un movimiento muy importante, todo lo open y todo ya no evaluar si estás en tal cuartil, precisamente por eso, porque a veces tú haces cosas que tienen un impacto terrible en el sentido positivo en la sociedad y luego no publicas, o haces una cosa o haces otra, muchas veces. Y en cambio te dicen, tu carrera profesional es que no has publicado, pues tengo que ponerme el primero. Eso es otro tema, ¿eh? Es un tema que da para mucho, ¿eh? Pero también es así, ¿eh? Y si me lo permites, muy brevemente, creo que, siguiendo con lo que mencionaba Antoni, necesitamos generar estos grupos interdisciplinares o transdisciplinares que incluyan no solamente a los académicos, sino también a los tomadores de decisiones. Claro. Y, bueno, se mencionaba en la mañana a los pacientes, ¿no? a las poblaciones afectadas en la generación de conocimiento y también a los comunicadores de la salud que hacen una labor importantísima en la difusión de la ciencia. Y particularmente en temas que no son novedad, porque en COVID-19 sí mucha gente se tomó la tarea de generar este tipo de grupos transdisciplinares, pero eso no pasa en la generación de conocimiento en otras áreas de la salud. Entonces, temas que no son novedosos, pero que son también de mucha necesidad, sobre todo lo que se conoce en inglés como neglected tropical diseases, por ejemplo, todas las enfermedades que son denegadas de recursos. Muy bien. Yo voy a hacer una última pregunta. Ahora os voy a dar una oportunidad, si queréis, preguntar a la mesa, porque hemos hablado de talento, ¿no? De interoperabilidad, hemos hablado ahora de colaboración y de generar esas redes, ¿no? Y habéis levantado un tema, en tu caso ha sido tú, Miguel, de qué pasa cuando se termina el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esa transferencia a la sociedad? Hay un proceso, ¿no? Puede ser lento, puede directamente, ¿no? Quedarse ahí en un cajón, como ha pasado a veces en el mundo académico. ¿A qué tipo de alianzas habéis estado expuestos? En el sentido, ¿habéis trabajado siempre con organizaciones públicas? Aquí hay representantes también de fundaciones, público-privada. ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Y si habéis sentido también que igual hacer una relación pues, más público-privada o con alguna fundación ha fomentado más esa comunicación también del trabajo, se ha materializado en algo más tangible, ¿no? Más aplicado. ¿Cuál es vuestra? Yo, desgraciadamente, no tengo mucha experiencia en la comunicación público-privada. Mi trabajo siempre ha sido público, código abierto. Yo he tenido la ventaja de que he podido continuar todos mis proyectos. Llevo muchos años siendo programador y encargándome de estas cosas. Y entonces, bueno, pues he mantenido las cosas que eran interesantes, las he ido manteniendo vivas. Luego también es cierto que a lo mejor que unas aplicaciones mueran, luego salen otras, tal. También hay cosas que cuando son realmente valiosas para la comunidad, hay gente que ya, por ejemplo, académicos que crean una cosa muy buena ya encuentran mecanismos para continuar desarrollándola, promocionándola y etcétera. O sea, eso sí hay. La experiencia de lo que sería transferencia tecnológica a lo privado y tal, yo no tengo experiencia personal, pero en el BSC se hace bastante y creo que a veces con bastante éxito, sí.
Bueno, nosotros la experiencia que tenemos es toda colaboración público-privada. Es decir, los 17 modelos de receta electrónica pues, se diseñaron conjuntamente con las 17 autonomías. Y bueno, pues fue complejo porque, aunque nosotros a nivel farmacéutico, digamos, ¿no?, en los colegios de farmacéuticos, consejos autonómicos, que es donde se desarrollaron todas las plataformas tecnológicas de enganche con los nodos públicos, aunque nosotros intentábamos que fuesen parecidos, es verdad que luego después pues, hubo que, con el propio Ministerio, negociar toda esa interoperabilidad. ¿Qué está pasando ahora? Nosotros a nivel nosotros a nivel nacional tenemos una plataforma tecnológica, se llama Nodo Farma Asistencial, para poder hacer servicios en todas las farmacias de España y en todas las comunidades, para hacer seguimiento farmacoterapéutico, control de la adherencia, bueno, y cualquier cosa que se pueda hacer, un programa de cribado, etcétera, ¿no? He dicho antes que estaban todas conectadas, pues hoy por hoy están todas conectadas y tenemos un gran nodo. ¿Qué ocurre? Que cada comunidad autónoma, cuando quiere hacer un programa de cribado, lo quiere hacer con su plataforma. Cuando quiere hacer un programa de seguimiento o de control de la adherencia, quiere hacerlo con su plataforma. Entonces, lo que nos está pasando es que hay comunidades autónomas que en el sector público tienen sus propias plataformas, que han desarrollado pues, con sus lenguajes, con sus entornos, etcétera, y entonces nosotros ahora tenemos que desarrollar esa interoperabilidad con cada una de ellas, ¿no? Entonces, al final, claro, en la asistencia y en la prestación sanitaria española somos 17 países tecnológicos y eso pues no debería ser así, pero es así, es la realidad y eso es costoso, es tedioso y además es muy poco operativo y no es trabajar de la manera que decíamos antes, ¿no? Porque pues, si queremos de verdad crear esa infraestructura, por ejemplo, ¿no?, de datos de salud pública, pues una de las cosas que más le costará al Ministerio es conseguir esa coordinación de datos para que todas las comunidades autónomas compartan los mínimos datos para tomar decisiones a nivel país, ¿no? Entonces, nosotros toda la experiencia la tenemos siempre en negociación y colaboración público-privada, no hemos trabajado con otras organizaciones, pero, bueno, y además, bueno, pues en gran parte nosotros somos establecimientos sanitarios privados, pero de interés público, y la verdad es que, bueno, pues tienes que adaptarte, ¿no? Pero ahí hay un reto que nos gustaría romper. Bueno, la experiencia que yo tengo es, bueno, yo dirijo un máster de salud digital, por lo tanto, la parte de formación. Lo que siempre trabajamos, además, en la Universidad Oberta tenemos un centro de investigación, que es el eHealth Center, es que haya una relación constante para que el TFM, el trabajo final de máster, no sea ya tengo el máster, igual que el doctorado no sea ya tengo la tesis doctoral, sino que sea el principio, porque muchas veces se plantea como el final. Y entonces, eso lo que hemos conseguido a veces dando un pequeño premio es que algún de los trabajos final de máster, que era una implantación sobre una aplicación en anestesia en un hospital, se haya conseguido. Entonces, se ha aprobado, se ha hecho un piloto y a partir de ese piloto ha conseguido financiación. Si no hubiésemos dado ese, pudimos hacerlo, era muy pequeña la aportación económica, pero porque pensábamos que tenía que tener una continuidad y no quedarse en ya tengo el título, ¿no? Y además porque los estudiantes que vienen trabajan en hospital y están muy interesados en que funcione lo que están trabajando. Entonces, a veces es difícil encontrar financiación, pero otras veces, digamos, es el punto de disparo, ¿eh? Muy bien, pues vamos, con todo lo que habéis dicho, yo ahora abro el turno de preguntas, ya veo alguna mano levantada por allí. ¿Y la podéis dirigir a alguien de la mesa o, bueno, contestará al que se sienta más? A ver, bueno, cercano? primero me presento, soy Carlos Rollo, soy médico, director de Estrategia de Salud de GMV, que es la empresa que lidera el proyecto Tartaglia que acaban de contar. Como ya uno es muy mayor, he sido presidente del Foro de Interoperabilidad de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Entonces voy a ser un poquito disruptivo y un poquito extenso, lo siento, pero es que he oído cosas en la mesa que me han excitado. Vamos a ver, las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. No podemos decir que la tecnología o que las empresas, Antoni, hacen algoritmos para ganar dinero sin más, sin traer. Habrá empresas que hagan eso, pero hay otras muchas empresas que no hacemos eso. Y lo que estamos intentando es hacer bien las cosas para conseguir resultados en salud positivos para los ciudadanos y la población. Y yo creo que es el caso. La colaboración obviamente tiene que ser así. Si no existe esa colaboración es imposible que una empresa de ingeniería pueda hacer desarrollos en salud si no contacta con médicos, con investigadores, con la academia, etcétera, etcétera. Y eso yo desde mi modesto punto de vista creo que es en la mayoría de los casos que al menos se intenta. O sea, yo creo que decir
que se vende tecnología por vender tecnología es peligroso, y sobre todo en un entorno de comunicadores en salud. Yo creo que las cosas se intentan hacer mejor. Un ejemplo es el proyecto Tartaglia, que ha contado aquí Miguel, en el que somos 17 entidades distintas, universidades, hospitales, asociaciones, fundaciones, empresas, para desarrollar un proyecto de red federada de datos y de inteligencia artificial que aprenda sobre esos datos y poder hacer computación sobre datos sin sacarlos de su origen, para que no haya problemas de confidencialidad ni de sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a ese respecto creo que intentamos hacerlo bien. El instrumento no es el culpable. Yo siempre digo que con un bolígrafo puedo escribir el Quijote o sacar un ojo a mi amigo Fernando. La culpa no la tiene el bolígrafo, sino lo que yo haga con el bolígrafo. Interoperabilidad. A pesar de lo que habéis dicho, en el sector industrial universal, donde más y mejor están desarrollados los estándares de interoperabilidad, curiosamente es en salud. Nadie hace imagen digital si no lo hace en formato DICOM. Nadie hace interoperabilidad de información si no utiliza HL7 o FHIR o homogeneización de datos con EDEN o con OMOP. Sé que son palabras técnicos. Soy médico, no soy ingeniero, pero trabajo con ingenieros y ya me he contagiado con los palabras técnicos. Esos estándares permiten que la interoperabilidad se pueda hacer. El problema de la interoperabilidad no es la tecnología, es todo lo demás. Es cuando dos comunidades autónomas no se ponen de acuerdo en compartir datos. ¿Por qué? Porque yo fui el primero y no quiero compartírtelos. Pero tecnológicamente es sencillísimo hacer interoperabilidad. Por lo tanto, tampoco achaquemos a la interoperabilidad los problemas. Los problemas son problemas de voluntad, no de tecnología ni de interoperabilidad, ¿vale? Y el resumen de todo esto, para no extenderme mucho, es que ¿sabéis con qué se choca la inteligencia artificial? Con la estupidez natural. Si alguien me quiere contestar, encantado, obviamente. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, más encantado todavía. A ver, sí. Alusiones directísimas. A ver, yo siento mucho que me hayas interpretado así. Es decir, estamos hablando de centros de investigación de más alto nivel. Yo no estaba hablando de esto. Estaba hablando de que hay mucha información de salud, muchas aplicaciones, muchas páginas web que solo buscan dinero y mienten. Obviamente no estaba, desde luego que no. A ver, cuidado. Es que, claro, sentirse aludido me parece, desde luego, un poco alucinante. Entonces, porque no tiene nada que ver el rigor que tienen, el rigor que están siguiendo con lo que yo estaba explicando. Y te lo digo en el sentido de que nosotros tenemos un laboratorio de inteligencia artificial que nos dicen, tenemos muchos problemas porque el que nos financia no le interesa la ética, porque es inteligencia artificial en no sé qué, en motores, en no sé cuánto. No es directamente salud, a eso me estaba refiriendo. Pero es que encima, cuando entras en salud, ves que se saltan cualquier requisito que los que trabajáis y trabajamos estamos cumpliendo. A eso me refería, no a esto. Esto es otro tema, esto es otro nivel, esto es otra liga. Quede claro. Y si puedo comentar sobre lo de la interoperabilidad, es verdad que existen muchos casos donde los problemas no es la tecnología, sino la falta de voluntades, pero también es cierto que en muchos casos sí que es, no necesariamente la tecnología, sino el sistema de generación de esa tecnología. Hablo específicamente de la tecnología para la vigilancia epidemiológica que se genera en las universidades. Y en ese caso, claro que no se puede generalizar, esto no es un caso que se pueda aplicar a todas las instituciones ni a todas las universidades, pero sí que existe, sí que es un problema. Y esto es particularmente en el caso específico de la vigilancia epidemiológica. Hay casos de éxito que han sido conocidísimos y súper generalizados, como en el de la secuenciación genómica, donde la interoperabilidad es abundante, pero también es cierto que, por ejemplo, en el modelaje de enfermedades, la interoperabilidad hoy en día es bastante escasa. Pero claro, eso tiene que ver con voluntades, no tiene que ver con que la tecnología no exista. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo solo un apunte, Carlos. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso, es una cuestión de voluntades, no es una cuestión de tecnología. Estamos de acuerdo. Bueno, voy a hacer un comentario un poco, quizá, técnico, friki, quizá, pero
En mi área hay mucha gente interesada en lo que se llaman ontologías, que es cómo representas el conocimiento y pues que un gen es una unidad de información y no sé qué, no sé cuántos, cómo organizas las cosas en relación unas con otras. Y esto, al final, depende mucho de lo que tiene en la cabeza el que diseña la ontología. Entonces, esto se traduce muchas veces a que cuando una persona diseña un sistema de información para un hospital, tiene una idea en la cabeza de cómo tiene que recoger la información y en otro hospital tienen otra idea en la cabeza de cómo recogerla. Y a la hora de ponerla junta, las cosas no encajan directamente. Entonces, Entonces, hace falta voluntad para coger y decirle... Entonces, viene... la Comisión Europea dice, hay que poner esto junto. Entonces viene alguien y dice, a ver, este hospital y tenéis que rehacer todas vuestras bases de datos y ponerlas con este modelo de datos que está en común. Pero ese modelo de datos también lo ha cocinado alguien que tiene una idea del mundo en la cabeza y a lo mejor no encaja para otra siguiente aplicación. Es que a veces no es tan sencillo integrar estas cosas. Y hay gente que opina que si haces un esfuerzo intelectual enorme puedes llegar a la ontología definitiva y si todo el mundo hace el esfuerzo de ponerlo todo en esa ontología, de repente todo va a encajar y prácticamente los ordenadores van a descubrir las cosas ellos solos. Hay mucha gente que honestamente piensa esto y esta es una idea que en cierto punto ha calado en la Comisión Europea, que hay una posibilidad a mí me parece pensamiento mágico, pero ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que yo creo que hay que intentar poner la información lo más accesible posible y que a la hora de intentar resolver una cuestión siempre va a haber que hacer un pequeño esfuerzo de homogeneizar estas cosas sin que encajen, ¿no? Esa es un poco la opinión que tengo yo. No es necesariamente la opinión que tienen muchos de mis compañeros, es, ya digo, mía personal, ¿vale? Bueno, pues... no sé si tenemos tiempo, lo digo porque son las 5, lo que me digáis, yo encantada de seguir, pero... Que a Fernando se ha levantado. Está apagado, Ay, perdón, digo, desde la ignorancia más absoluta, mi pregunta es, tenemos infinidad de datos, hay tecnología, la interoperabilidad está de aquella manera, pero está... hay voluntad, aunque no sea suficiente. ¿Qué nos ofrece ya mismo todo esto, esta inteligencia artificial, esta ciencia de datos? Antes hablabas de esa investigación o de esos datos a nivel internacional con el tema de cáncer. Felipe hace también estudios sobre enfermedades y relacionadas con el cambio climático. Lo que habéis contado de las farmacias para evaluar cuál era nuestra respuesta inmune y hacer que se ponga una segunda dosis porque no funcionaba. El tema del control, de la ética, de todos estos datos que son fundamentales, aunque los chatbots sean unos psicópatas que no se sabe muy bien quién los diseña. ¿Qué aplicación tiene ahora mismo para el mundo de la salud todo esto? Con todos los dilemas, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar que se haga algún tipo de prevención de pandemia? ¿Que se pueda diseñar por dónde vienen los tiros? Dándonos una expectativa más positiva. Gracias. Si os parece, utilizamos esta pregunta para hacer como una conclusión cada uno y así cerramos. Vale, yo quisiera decir que... Está apagado. Estaba hablándolo con Felipe antes. En el área de la bioinformática y de la biología ha habido notablemente muchísimos datos abiertos y ha avanzado muchísimo, y la bioinformática ha avanzado muchísimo. En un área donde no ha avanzado tanto es en la química, donde siempre ha sido, pues, los que están al cargo, que son farmas y empresas químicas, son mucho más celosos con estos datos y ha avanzado mucho menos. Ahora bien, la inteligencia artificial ha hecho cosas maravillosas con texto, con imágenes y tal. La disrupción en medicina yo creo que todavía no ha llegado. Ha llegado a cosas como, no sé si esto también es una cosa como muy técnica, pero el entender cómo funciona una proteína a partir de la secuencia de la proteína es fácil saberla, pero la forma que toma en 3 dimensiones y la función que tiene es muy difícil. Y durante muchos años, ha habido competiciones cada poco para ver quién era capaz de hacer esta traducción entre la secuencia de la proteína y la forma que tiene en 3D y su función. Y de repente ha llegado Google con una cosa que se llama AlphaFold y se ha pasado a todos
por el arco del triunfo, porque de repente ha roto el tablero y ha sacado una cosa que es que le da 1000 vueltas a todo lo que llevaban haciendo durante décadas los investigadores. Y entonces ya de eso se puede esperar un avance en la investigación en moléculas y tratamientos, en investigación básica, que creo va a ser disruptiva. Pero como eso yo creo que hay muchas cosas. Ahora, no hemos llegado quizá todavía a que la inteligencia artificial le meta mano a los datos médicos. Yo no tengo, la verdad, idea de qué pinta tendrá eso. Como no he tenido idea, yo las cosas que hace la inteligencia artificial a día de hoy, si me las dices hace 10 años, me da la risa. Y de repente las están haciendo. O sea, que gente más lista que yo encontrará aplicaciones que nos asombrarán a todos. Yo no sé si estamos a punto o tal, pero desde luego los pasos que me parece que hay que dar es ser capaz de poner estos datos juntos. Luego ya vendrán estas mentes jóvenes y privilegiadas y nos asombrarán, estoy seguro. No es mi especialidad, pero sí muy rápidamente. Hay compañeros que están trabajando toda la parte de genómica, que cada vez se hace más rápido, con aparatos más portátiles, en toda la medicina personalizada. Y esto es lo que se está desarrollando actualmente a una velocidad más rápida, en diferentes aspectos, incluso en envejecimiento, etcétera, a nivel de análisis secuencial. Eso es lo que vemos que empieza a haber resultados. Bueno, en mi caso, por supuesto, no es mi especialidad, y eso ya lo sabéis. Yo creo que aquí la tecnología va por delante de la política y de los decisores. Entonces, yo te doy un mensaje de esperanza. Yo creo que hay infraestructura, hay talento, hay tecnología, hay desarrollos, hay mucha ciencia, hay mucha evidencia, pero falta seguramente pues, estructurar la gobernanza y falta pues, la parte, digamos, más de toma de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos toda lo que he hablado de las farmacias Centinela. Nosotros podríamos hacer ya una red de farmacias Centinela nacional de vigilancia en salud pública, pero que puede ser de inmunización o mañana de detección de soledad no deseada o de otro tipo de cosas que queramos, lo que sea. Eso está hecho y tienes la tecnología, la tenemos en red, tenemos hasta el historial farmacoterapéutico para que cada paciente pueda ir a cualquier farmacia para saber del país con su historia de todos los medicamentos que toma. O sea, y tenemos una aplicación hecha para personas con discapacidad visual y auditiva, que no lo he dicho antes, en alianza con Vodafone y la Fundación 11, para que cualquier persona también tenga acceso a su medicación. Es decir, tecnología hay, ejemplos hay, infraestructuras hay. Ahora falta que alguien vea que eso se puede integrar, en nuestro caso, en las farmacias a nivel nacional y con eso, pues en el nuevo plan, en la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, en el nuevo Real Decreto, cuando se diseñe una nueva red de vigilancia epidemiológica, exista la red de farmacias como una fuente primaria de obtención de datos, se diseñen los protocolos, no haya ningún problema, no haya ninguna barrera, porque se hace todo con todas las cautelas y al final eso generará una cantidad de inteligencia que tendréis todos los informadores de salud para poderlo divulgar, para poder investigar, etcétera, ¿no? Pero falta un paso que yo creo que es organización de gobernanza de datos y, sobre todo, yo creo que a nivel político pues nos faltan todavía políticas de gestión y de tratamiento del dato de salud. Y desde el punto de vista de la academia, la tecnología existe, la voluntad en algunos casos existe y creo que cada vez hay más voluntad para cambiar, pero lo que creo que hace falta es una reforma estructural en la manera en la que se genera el conocimiento, particularmente en cuanto a los incentivos para generar trayectorias profesionales que sean adecuadas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto nos vamos a quedar, nos quedamos con los deberes pendientes relacionados pues, con todas estas metodologías del dato, con colaborar y compartir, seguir fomentando esa interdisciplinaridad que comentabais y también pues, con ese problema de la gobernanza que esperamos que poco a poco se vaya solucionando y para eso, pues, quién mejor también que vosotros, ¿no? Que al final también os encargáis de comunicar y de hablar de estas necesidades, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por participar y seguimos con las siguientes sesiones. Gracias. Yo no quiero pasar por alto la dispensa, esa polimedicación de elogios que hizo Ana al principio sobre nuestro oficio, sobre nuestra profesión, y también reconocer a Nerea su bautizo en nuestros congresos de ANIS y resaltar que ella
es miembro de nuestro comité científico. Muchas gracias a todos vosotros también. A continuación pasamos ya a la última actividad de hoy, que es un taller.